Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para descubrir los secretos mejor guardados y las trayectorias más impresionantes. Hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, una pregunta que seguro les ronda la cabeza a muchos: ¿cómo es que el guapísimo actor Can Yaman, conocido por su carisma y su meteórico ascenso, se ha unido al selecto club de los millonarios? Prepárense para desentrañar los pilares de su éxito financiero, porque hoy vamos a poner el foco en cómo este talentoso actor ha construido un imperio. Si les intriga el mundo del cine, la fama y, por supuesto, las finanzas detrás de las grandes estrellas, no se despeguen de la pantalla. Y antes de sumergirnos en esta apasionante historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Estamos seguros de que les encantarán. Pues bien, hablemos de Can Yaman. Para quienes no lo ubiquen del todo, imaginen a un actor que irrumpe en escena con una presencia arrolladora, un físico de ensueño y un talento que cautiva a audiencias a nivel internacional. Desde Turquía, su tierra natal, ha conquistado corazones en medio mundo, y no solo por sus papeles protagónicos en telenovelas que se han convertido en verdaderos fenómenos. Su salto a la fama fue tan rápido como espectacular, y detrás de esa sonrisa deslumbrante y esos músculos definidos, se esconde una estrategia que le ha permitido no solo ser una estrella de la actuación, sino también un empresario astuto. La pregunta que resuena es clara: ¿cómo ha logrado Can Yaman pasar de ser un actor prometedor a figurar entre los personajes con mayores ingresos en el panorama mediático? La respuesta no es una sola, sino una conjunción de factores que han trabajado a su favor, y él, con inteligencia, ha sabido capitalizar cada oportunidad. El primer pilar fundamental, sin duda alguna, es su asterisco talento actoral y su carisma innegable. Desde sus primeros trabajos en Turquía, Can demostró una versatilidad y una capacidad para conectar con el público que lo hicieron destacar. Sus interpretaciones en series como Erkencikus o Dolunay no solo lo catapultaron a la fama en su país, sino que sus historias traspasaron fronteras, convirtiéndose en éxitos rotundos en Latinoamérica, Europa y Asia. Imaginen la cantidad de países que vieron y se enamoraron de sus personajes. Cada episodio transmitido es una puerta que se abre a nuevas oportunidades y, por ende, a mayores ingresos por derechos de transmisión y licenciamiento. El fenómeno de las telenovelas turcas, con su capacidad para generar audiencias masivas a nivel global, proporcionó a Can Yaman una plataforma sin precedentes. Su habilidad para encarnar personajes complejos y atractivos, con esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza, resonó profundamente en espectadores de diversas culturas. Las cifras de audiencia de estas producciones son estratosféricas, lo que se traduce directamente en jugosos contratos para los actores principales. No se trata solo de aparecer en pantalla, sino de ser el corazón de historias que cautivan a millones, generando ingresos recurrentes por la sindicación de los programas en infinidad de canales y plataformas de streaming alrededor del mundo. Pero el éxito en la actuación, aunque crucial, rara vez es el único camino hacia la fortuna. Can Yaman ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos de una manera muy inteligente. Y aquí es donde entra en juego el segundo gran pilar: las multinacionales marcas y los contratos publicitarios. Cuando una figura pública alcanza un nivel de reconocimiento mundial como el de Can, las grandes marcas no tardan en fijarse en él. Su imagen fuerte, su atractivo físico y su proyección internacional lo convierten en el embajador perfecto para promocionar desde fragancias y ropa hasta productos de cuidado personal e incluso automóviles. Estos contratos publicitarios no son solo para aparecer en un anuncio, a menudo implican ser la cara de una campaña global, y las sumas que se manejan en estos acuerdos son astronómicas. Pensemos en la cantidad de seguidores que tiene en redes sociales. Eso, para una marca, es un tesoro. Su capacidad para influir en las decisiones de compra de millones de personas es algo que las empresas están dispuestas a pagar muy bien. La autenticidad percibida y la conexión que Can logra con su público lo convierten en un vehículo publicitario de alto rendimiento. Las marcas no solo buscan exposición, sino también una asociación con una imagen positiva y deseable, algo que Yaman proyecta con maestría. Los contratos de patrocinio pueden variar enormemente en valor, desde apariciones puntuales hasta acuerdos de varios años que implican embajadas de marca, lo que puede significar millones de euros al año. Su atractivo trascendental, que le permite conectar con audiencias en Europa, América Latina y Asia, lo convierte en un activo muy valioso para marcas con aspiración globales. Además de la publicidad tradicional, Can Yaman ha explorado otra faceta lucrativa: la promoción en redes sociales y su impacto en la construcción de su marca personal.
Hoy en día, tener una fuerte presencia en plataformas como Instagram o TikTok es sinónimo de poder de influencia. Khan no solo comparte momentos de su vida personal, sino que lo hace de una manera que mantiene a su audiencia enganchada. Cada publicación, cada historia, cada interacción con sus seguidores refuerza su imagen y lo posiciona como un referente. Esta popularidad digital se traduce directamente en ingresos. Las colaboraciones pagadas con marcas, los posts patrocinados, e incluso la venta de su propio merchandising son formas directas de monetizar su influencia digital. Su equipo seguramente maneja estas plataformas con una estrategia muy bien definida para maximizar su alcance y su valor comercial. Es una máquina de generar engagement, y el engagement hoy en día se mide en dinero. La capacidad de Khan para generar miles e incluso millones de me gusta y comentarios en cada publicación no es algo que las marcas pasen por alto. Su perfil de Instagram, por ejemplo, se ha convertido en un escaparate de su estilo de vida, sus proyectos y sus colaboraciones, generando ingresos significativos a través de partnerships estratégicos. El valor de un influencer de su calibre se mide en su capacidad para impulsar ventas y crear conciencia de marca, y Khan Yaman lo ha demostrado repetidamente. La autenticidad y la cercanía que proyecta, a pesar de su estatus de estrella, son claves para mantener a su gran comunidad de seguidores comprometida y receptiva a sus recomendaciones. Pero Khan Yaman no se ha conformado con ser un actor y un modelo publicitario. Ha demostrado una visión empresarial que lo ha llevado a dar un paso más allá. El tercer gran pilar de su fortuna es, sin duda, su asterisco emprendimiento y sus inversiones. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Él no solo ha sido la cara visible, sino que ha invertido su dinero y su tiempo en proyectos propios. ¿Se acuerdan de la noticia sobre su propia marca de ropa o su interés en incursionar en el mundo de la gastronomía? Estas son señales claras de que Khan está pensando a largo plazo, buscando crear un legado que trascienda las pantallas de televisión. Las inversiones en negocios propios, bien gestionadas, pueden generar retornos mucho mayores que cualquier contrato puntual. Y si hablamos de su participación en producciones internacionales, no solo hablamos de su salario como actor, sino también de posibles acuerdos de producción o participación en beneficios, lo que multiplica sus ganancias potenciales. La incursión en el mundo de los negocios no es solo una vía para generar ingresos adicionales, sino también una forma de consolidar su poder e influencia en diversas industrias. Desarrollar marcas propias le permite controlar su narrativa comercial y capturar una mayor porción del valor que genera. La idea de tener su propia línea de moda, por ejemplo, se alinea perfectamente con su imagen y su estilo de vida, ofreciendo a sus fans la oportunidad de conectar con él a un nivel más tangible. Las inversiones en el sector de la restauración o en proyectos tecnológicos, por ejemplo, demuestran una mente empresarial ambiciosa y una disposición a diversificar su patrimonio más allá del entretenimiento. Estas iniciativas requieren una planificación cuidadosa y una ejecución impecable, pero el potencial de recompensa es significativo, asegurando su futuro financiero más allá de su carrera actoral. Y hablando de producciones internacionales, otro punto clave en su ascenso financiero es su asterisco expansión al mercado europeo e italiano. Su incursión en producciones italianas, como la serie Viola come il mare, no fue solo un desafío profesional para él, sino también una jugada maestra desde el punto de vista económico. Italia es un mercado muy importante y al integrarse en él, Khan ha ampliado significativamente su base de fans y, por ende, sus oportunidades de negocio. Esto implica no solo contratos más lucrativos por sus roles, sino también la posibilidad de acceder a un público diferente y más exigente, lo que a su vez atrae a marcas con presupuestos publicitarios aún mayores. La audacia de aprender un nuevo idioma y adaptarse a una nueva industria demuestra una ambición que va más allá de la simple fama. El éxito en Italia no solo le ha abierto puertas a nuevas oportunidades laborales, sino que también ha fortalecido su presencia en el mercado europeo, un territorio clave para la industria del entretenimiento. Las colaboraciones con productoras italianas y la participación en proyectos de alcance internacional le han permitido acceder a un público más amplio y diverso, lo que se traduce en un aumento de su valor en el mercado global. La capacidad de adaptarse a diferentes idiomas y culturas es un activo invaluable en la industria del entretenimiento actual, y Khan Yaman lo ha demostrado con creces. Ahora, ¿cómo ha sido posible todo esto? Detrás de cada estrella, siempre hay un equipo. Y el cuarto pilar, aunque menos visible para el público, es fundamental, la gestión profesional de su carrera y sus finanzas. Khan Yaman no está solo en esta aventura.
Detrás de él hay agentes, managers, asesores financieros y un equipo de relaciones públicas que trabajan incansablemente para optimizar cada decisión. Saben cuándo aceptar un proyecto, cuándo negociar un contrato, dónde invertir y cómo proteger su imagen. Una buena gestión puede multiplicar los ingresos de un artista exponencialmente. Es como tener un director de orquesta que coordina a todos los músicos para crear una sinfonía perfecta. Este equipo es crucial para navegar el complejo mundo de la industria del entretenimiento y los negocios. Ellos se encargan de maximizar los ingresos, minimizar los riesgos y asegurar que la marca Can Yaman se mantenga fuerte y rentable a largo plazo. Desde la negociación de los contratos más lucrativos hasta la planificación de inversiones inteligentes, su equipo juega un papel indispensable en su éxito financiero. La visión a largo plazo y la estrategia bien definida son esenciales para convertir la fama en una fortuna sostenible. Y no podemos olvidar un ingrediente que, aunque no se puede comprar, es esencial: la disciplina y el trabajo duro. Detrás de esa apariencia relajada y carismática, hay un actor que se prepara intensamente para sus papeles, que cuida su físico con dedicación y que está constantemente aprendiendo y evolucionando. El éxito financiero, sobre todo en esta escala, rara vez llega por casualidad. Requiere sacrificio, perseverancia y una mentalidad enfocada en el crecimiento. Can Yaman ha demostrado tener esa mentalidad, aprovechando cada oportunidad y trabajando sin descanso para mantener su posición en la cima. Su dedicación a su oficio, su compromiso con la salud y el bienestar, y su voluntad de salir de su zona de confort son características que lo definen. El éxito no es solo cuestión de talento, sino también de la capacidad de mantener la motivación y el esfuerzo a lo largo del tiempo, superando obstáculos y aprendiendo de cada experiencia. Su régimen de entrenamiento, su dieta y su dedicación a la actuación son testimonios de su disciplina y su compromiso con la excelencia. Entonces, resumiendo, ¿cómo se ha unido Can Yaman al selecto club de los millonarios? Es una combinación magistral de 1. Talento actoral y carisma arrollador que le ganaron la admiración de millones y abrieron las puertas a la industria del entretenimiento global. Su habilidad para conectar con el público y ofrecer actuaciones memorables ha sido la base de su fama. 2. Contratos publicitarios y acuerdos con multinacionales capitalizando su imagen global y su poder de influencia para convertirse en un embajador codiciado por grandes marcas. Su atractivo y proyección internacional lo hacen ideal para campañas publicitarias a gran escala. 3. Fuerte presencia en redes sociales y construcción de marca personal monetizando su conexión directa con su audiencia a través de colaboraciones pagadas y posts patrocinados, convirtiendo su popularidad digital en una fuente de ingresos significativa. 4. Emprendimiento e inversiones estratégicas diversificando sus fuentes de ingresos y creando un legado a largo plazo a través de proyectos propios y negocios, demostrando una visión empresarial que va más allá de la actuación. 5. Expansión a mercados internacionales como el europeo e italiano, ampliando su alcance geográfico y sus oportunidades de negocio en industrias clave del entretenimiento. Su incursión en el mercado italiano ha sido un punto de inflexión importante. 6. Gestión profesional de su carrera y finanzas contando con un equipo experto que optimiza cada movimiento, desde la negociación de contratos hasta la planificación de inversiones, asegurando el crecimiento sostenible de su patrimonio. 7. Disciplina, trabajo duro y visión a futuro ingredientes esenciales para mantener el éxito en el tiempo, respaldados por una dedicación incansable a su oficio y a su desarrollo personal y profesional. Es fascinante ver cómo un artista puede construir un imperio financiero gracias a su talento y a una estrategia bien pensada. Can Yaman es sin duda un ejemplo de cómo la fama, si se gestiona inteligentemente, puede traducirse en una fortuna considerable. Su historia nos enseña que el éxito en el mundo del entretenimiento va mucho más allá de los aplausos en el escenario o la pantalla, implica visión, estrategia y una profunda comprensión del valor de la propia marca personal, gestionando cada aspecto para maximizar su potencial de rentabilidad. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por la trayectoria financiera del carismático Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de desentrañar los secretos de su éxito tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Les sorprendió alguno de los puntos que mencionamos? ¿Tienen alguna otra teoría sobre cómo ha logrado amasar su fortuna? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos.
Y si este vídeo les ha parecido interesante y útil, no olviden regalarme ese me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar esta historia. Y si aún no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre las vidas de las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.